Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, nos dice en su canon 1398 lo siguiente: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. ¿Qué significa eso? Que queda expulsado de la iglesia automáticamente, ipso facto, sin ningún tipo de declaración ni nada. Todo aquel quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión. La pregunta es, ¿qué significa procurar el aborto? El que lo practica físicamente, materialmente, es decir, el médico, entre comillas, el que lo favorece, es decir, el que de alguna manera tiene una clínica, tiene sus instrumentos quirúrgicos, tiene todo dispuesto para que se realice, es el que procura el aborto. Todos aquellos que de alguna manera financian estos abortuarios, estas clínicas de muerte, los que aportan dineros. ¿Quiénes son los que procuran? Los legisladores, los políticos, los que tramitan las leyes, los que firman los documentos. ¿Quiénes son los que procuran? ¿Quién procura el aborto? Entonces queda como esa gran pregunta. Bueno, al fin, ¿quiénes son los que procuran eso? ¿Todos los que acabo de decir? ¿O alguien específico? Pues es una pregunta interesante. Y la misma jurisprudencia, la misma ley canónica, a los que saben de leyes de la Iglesia, en cuanto a esta realidad de aborto, eutanasia, eugenesia, todo lo que tiene que ver con la bioética, entonces tienen una palabra, se preguntan cosas igual que nosotros. Este tema lo estoy tocando a raíz de todos esos diálogos, todas esas preguntas, todos estos cuestionamientos que realiza la gente respecto si los políticos no pueden acceder a la comunión o no, pueden comulgar o no. Y precisamente los obispos aquí en los Estados Unidos pues dialogan sobre eso. ¿El aborto es un pecado? ¿Sí o no? Y la ley canónica en el 1398 nos dice que todo aquel que procura o el que procura el aborto y así efectivamente se consuma, pues incurre en excomunión late sentencia, es decir, ipso facto, queda excomulgado de la iglesia. Vamos a leer un poco sobre lo que dice la jurisprudencia, el derecho canónico. Entonces dice aquí el delito de aborto en el derecho penal canónico. Se inicia este comentario con una pregunta. ¿Incurren en delito de aborto los diputados, congresistas o legisladores que den su voto a una ley que aprueba o amplía el aborto en un estado? Para responder a esta cuestión se debe tener en cuenta que, aun siendo muy grave su conducta, de su actuación no se deriva necesariamente la comisión de un aborto. Una cosa es la comisión y otra cosa es procurar. Ciertamente, si no se hubiera aprobado la ley, se habría evitado muchos abortos, pero no hay una relación de causa y efecto directa. Se firma la ley, pero de todas maneras se puede practicar el aborto, no se puede practicar, se dio o no se dio. La cosa es que al firmar la ley sí se pueden dar muchos abortos, dar vía libre a muchos abortos. Pero aquí los que saben de leyes canónicas dicen, pero no hay una relación de causa y efecto directa.
por lo que se debe entender que no incurre en delito de aborto. Esta interpretación coincide con la de la Carta Dignidad para recibir la Sagrada Comunión, dentro de sus principios generales, que fue enviada por el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a obispos de Estados Unidos en junio del año 2004. En ella se indica que se debe negar la comunión eucarística a los políticos que autorizan o promueven leyes de aborto o eutanasia. Y entre los argumentos no se dice que incurre en excomunión late sentencia. Es decir, una cosa es procurar y otra cosa es la comisión de un aborto. Entonces, los que procuran el aborto, entonces, incurren en late sentencia. Según la ley canónica, mirando aquí en el derecho canónico, 1398, dice lo siguiente: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. ¿Quién procura? Yo al inicio dije, ¿y qué es procurar? Pero aquí entonces nos aclaran en realidad quiénes son los que han excomulgados late sentencia, es decir, excomulgados de la Iglesia, y quiénes son los que sin ser excomulgados de la Iglesia Católica no se les da la comunión eucarística. No se les da el cuerpo de Cristo. Entonces, de acuerdo a esta carta, ¿no?, enviada por parte del cardenal Ratzinger en su oportunidad al Colegio Episcopal de los Estados Unidos, en el año 2004, entonces dice, en ella, en esta carta, se indica que se debe negar la comunión eucarística a políticos que autorizan, promueven leyes de aborto o eutanasia. Y entre los argumentos no se dice que incurren en excomunión late sentencia. No, una cosa es no le vamos a dar la comunión, otra cosa es que quedan expulsados de la Iglesia Católica, el cual debería incluirse en primer lugar en caso de ser así. Por lo que sensus contrario, se debe concluir que no incurren en excomunión. Más aún, se cita la excomunión como causa para negar la comunión eucarística a un fiel sin aplicar a este supuesto. Entonces aquí sí podemos entender claramente que se les puede negar la comunión a los políticos, como dice acá, políticos que autorizan o promueven leyes de aborto o eutanasia. Entonces, la diferencia es quienes quedan excluidos, ¿no?, de la Iglesia y quienes no se les da la Eucaristía, no se les da la comunión en la misa. Atendiendo a esto, pues entonces vemos pues lo que nos dice la Iglesia canónica en cuanto a su jurisprudencia, en cuanto a la ley canónica. Ahora bien, vamos desde la perspectiva del magisterio de la Iglesia. Hay una carta encíclica de Su Santidad San Juan Pablo II del año 1995 llamada Evangelium Vitae. En su numeral 62 de esta carta dice lo siguiente, de esta carta encíclica, dice: ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. En su numeral 7.2, de esta misma carta encíclica, dice lo siguiente: el anterior era el 62, ahora el 72. Por lo tanto, las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no solo al bien del individuo, sino también al bien común, y por consiguiente están privadas totalmente de auténtica validez jurídica. En efecto, la negación del derecho a la vida
precisamente porque lleva a eliminar la persona en cuyo servicio tiene la sociedad su razón de existir, es lo que se contrapone más directa e irreparablemente a la posibilidad de realizar el bien común. De esto se sigue que cuando una ley civil legitima el aborto o la eutanasia, deja de ser por ello mismo una verdadera ley civilmente vinculante. El numeral 73 de la Evangelium Vitae. Así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas. Eso está en Romanos 13, del 1 al 7, y la primera de Pedro, en su capítulo 2, versos 13 al 14. Pero al mismo tiempo enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo trae el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29. Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Eso lo trae Éxodo 1:17. Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento. ¿Por qué se opusieron al mandato de Faraón? La respuesta es porque las parteras temían a Dios. Es precisamente de la obediencia a Dios a quien solo se debe aquel temor que es reconocimiento de su absoluta soberanía, de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada, en la certeza de que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Para terminar, en el numeral 74 de esta Evangelium Vitae dice lo siguiente: para iluminar esta difícil cuestión moral es necesario tener en cuenta los principios generales sobre la cooperación en acciones moralmente malas. Los cristianos, como todos los hombres de buena voluntad, están llamados por un grave deber de conciencia a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aún permitidas por la legislación civil, se oponen a la ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente en el mal. Esta cooperación se produce cuando la acción realizada, o por su misma naturaleza, o por la configuración que asume en un contexto concreto, se califica como colaboración directa en un acto contra la vida humana inocente o como participación en la intención inmoral del agente principal. Esta cooperación nunca puede justificarse invocando el respeto de la libertad de los demás, ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevea y exija. En efecto, los actos que cada uno realiza personalmente tienen una responsabilidad moral, a la que nadie puede nunca abstraerse y sobre la cual cada uno será juzgado por Dios mismo. Romanos 2 al 6 y 14 al 12. Estas son algunas sencillas consideraciones que nos llevan a clarificar o tener en cuenta para todo esto que está pasando respecto a estos políticos que favorecen el aborto. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia de acuerdo al derecho canónico y qué es lo que nos dice el magisterio de la Iglesia atendiendo a esta carta encíclica de su Santidad San Juan Pablo II, la Evangelium Vitae, del año 1995? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.